El fallecimiento de los padres, un evento que no resulta indiferente para el común de las personas. Este suceso provoca el movimiento de las placas tectónicas del mundo interior. Nos hace recordar y reflexionar sobre las contradicciones que las primeras figuras de amor nos provocaron, tanto sus cosas buenas como malas. A veces es difícil darles una coherencia a las dos al mismo tiempo. Odiar y amar a alguien es un acto doloroso. De eso se trata este film. La enfermedad alcanza a la madre de un chico que todavía es joven para comprender la caída, pero no tanto como para ignorarla. Soy Brahma, psicólogo clínico, y hoy vamos a hablar de Un monstruo viene a verme. La temática que tiene esta película es bastante sensible y es algo que le ha pasado a muchas personas, por lo que si no la viste te recomiendo que la veas. Y en este video vamos a estar yendo detalle por detalle más o menos, por lo que tiene spoilers. Si el análisis te resulta interesante y te gusta, te pido que lo compartas y comentes porque ayuda un montón. La película empieza con un sueño, el colapso de una iglesia y un hijo desesperado agarrando la mano de una madre que cae a un abismo. La hora es 12:06. Mientras el chico hace sus tareas, escucha una tos, el signo devastador que a veces puede sentirse como una demanda por parte del otro, la exigencia de que un ser amado esté bien. Contempla a su mamá recostada en la cama, pero esa imagen despierta la mayor de las contradicciones. Es acosado en la escuela, supuestamente por la forma en la que se aísla. Good boys don't talk. Los chicos buenos no hablan. Podemos ver la frase como una exigencia para Connor, como una demanda de hablar, pero que las circunstancias les dan un tono cruel. Hablar de esto le ayudaría a transitar lo que le pasa, pero estos pendejos sádicos claramente no son el lugar. La madre, al llegar a su casa, le regala el proyector de su abuelo, un hombre que, según cuenta, le permitía ablandarse hasta a la abuela. Fíjense esa repetición. A Connor se le pide que abandone esa posición rígida por la que ha optado. Pero ¿cuál es el precio de eso? Es darle lugar a perder algo fundamental. El gigante King Kong es atacado, la gente rechaza lo que no entiende. El chico se identifica con el animal. Dice que por su fuerza podría acabar con todos. Quizás podemos pensar en esto como la estima que ha depositado en su yo. Quizás la ilusión de superar algo imposible. La caída del rey de la selva mientras su madre duerme al lado es una metáfora cercana a lo que implicaría dejar de poder ocupar el lugar de protector de la mujer. Nuevamente las 12:06. Esta vez señala el despertar de un árbol que contempla desde su habitación, uno que está en un cementerio. Esta manifestación trastornada de las fuerzas de la naturaleza le cuenta su misión. Ha venido por él. El árbol le dirá 3 historias por las noches y al final será Connor el que contará la cuarta. Debe decirle la pesadilla que tiene todas las noches. Debe decirle la verdad. La abuela se suma al drama del dúo. Hay decisiones duras que tomar cuando el cáncer no disminuye. El chico no le da ningún espacio a la posibilidad de que las cosas no resulten y lamentablemente la abuela genera más una resistencia que un apoyo. El niño no es el único que está perdiendo a alguien. 12:06. La visita nocturna toca la puerta. El árbol dice saber todo sobre él, pero Connor lo desestima solo como un sueño, algo inútil que le saca tiempo de su tarea principal. Aunque uno crea que puede contra todo, el inconsciente siempre aparece, ya sea a través de un sueño, de un chiste o de un lapsus. Y muchas veces esto se presenta como algo espantoso porque excede las capacidades del yo. La primera historia es una victoria del monstruo sobre una reina malvada. 3 hijos cayeron bajo los enemigos del reino y la madre no lo pudo soportar, dejando solo al rey con su nieto huérfano. El pequeño creció ganándose la estima del pueblo y el abuelo se casó con quien se decía era una mala bruja. El nieto luego se enamora de una chica que trabaja en el campo. Al parecer esto va en contra de los planes que tenía la bruja, por lo que debe huir. Es en ese momento que el asesinato de su amada despierta la furia del pueblo, así como también del árbol monstruo. Este último lleva a la bruja a un lugar en donde nadie le puede alcanzar, pero no porque haya sido esta quien cometió el asesinato. Acá pasa algo muy interesante.
Quien mata a la chica es el mismo nieto, porque esto le permitiría tomar el poder. En su propuesta, el árbol le está sugiriendo que puede que las cosas no sean totalmente como las asume, que quizás el príncipe no era tan bueno, que la bruja quizás merecía ser salvada y que a veces las amadas mueren sin sentido. Para poder darle lugar a las incongruencias, a esos fenómenos inconscientes, primero hay que poder ver las grietas en las verdades con las que convivimos. No hay ni tanta inocencia ni tanta culpabilidad. El árbol se despide exclamando que no es de su abuela de quien necesita ser salvado. Lo que acabamos de ver es una metáfora propuesta por el ser sobrenatural, una donde se permite dudar de la supuesta maldad que tendría la abuela por su carácter. Ella no es la enfermedad. El padre, que vive en otro país, visita a su hijo, pero para Connor este tipo de excepciones solo resalta que algo peor puede pasar, algo que todavía no puede mirar. Se da a entender que su padre no está dispuesto o no puede hacerse cargo totalmente de él. La sensación de que el tiempo no alcanza lo lleva a romper la tradición que su abuela respeta. Altera la hora del reloj familiar marcando de nuevo el número misterioso, 12 y 6. El árbol se hace un lugar en la casa vieja y cuenta la segunda historia. Este relato trata de un hombre que rechaza el avance industrial y se dedica a crear medicamentos con la naturaleza. El hombre tenía un mal carácter y era criticado por un pastor apreciado en el pueblo. El hombre de fe rechazaba la forma anticuada de manejarse que tenía el primero. En la propiedad del pastor había un árbol capaz de curar cualquier enfermedad que sea posible de curar. Por supuesto que el farmacéutico naturalista se interesó, pero no se lo dejaron cortar. Las hijas del pastor caen enfermas, entonces él decide ir a buscar ayuda desesperadamente. El curandero le pregunta si está dispuesto a renunciar a sus creencias con tal de salvar la vida de sus hijas. Como la respuesta es sí, entonces el hombre de las hierbas le dice que ya no hay nada que se pueda hacer y las niñas fallecen. El monstruo no castiga al curandero por su egoísmo, sino al pastor por proclamar ser un hombre de fe cuando no la tenía. Considera que es importante pensar hacia dónde se dirigen las creencias porque éstas tienen un gran poder. Lo siguiente es que el árbol le dice que no está mal destruir y lo invita justamente a que lo haga. En cierta forma le da permiso de expresar ese contenido, de cambiar la pasividad a la que está sometido en la escuela y en su casa. Le permite con su cuerpo abandonar la impotencia. Con este acto de violencia se anima un poco a perder al otro, en este caso la estima de su abuela. El padre trata de que su hijo entienda la severidad del asunto, su madre no está sanando. Le pide al niño que sea valiente, pero esto lo que marca es justamente lo que no puede ser. El chico está bancándose perder todo en soledad. La película es devastadora. El que lo tormenta en la escuela insiste una vez más en la humillación y llegan las 12 y 6, el momento de la última historia. Un hombre invisible que, cansado de ser ignorado, decide llamar a un monstruo para que lo vean. La escuela decide no castigarlo y Connor se pregunta nuevamente por qué. Rompió el living de su abuela y le cambió la cara a su compañero. En esta duda hay casi un pedido. Uno puede llegar a preguntarse cómo puede ser que una persona vaya en contra de su propio bienestar buscando un castigo. Pero esta lógica solamente puede tener lugar si se considera que el ego o el yo es la única instancia o la más importante de la mente. La charla más difícil tiene lugar, el nuevo remedio no está resultando. La mujer le pide perdón y le dice que entiende lo enojado que está y que si se siente culpable algún día por recordar el enojo de ese momento que no se preocupe, porque ella sabe lo que él siente por ella. Corre hacia el árbol del cementerio y le pide que despierte, que explique por qué no curó a su madre. El monstruo le responde que es a él a quien ha venido a sanar. Con esta frase las defensas caen. El yo baja del altar todopoderoso desde el que creía poder evitar lo imposible y queda expuesto el afecto del que nos defendemos. La angustia. La última pesadilla, la escena que persigue desde el primer momento es la cuarta historia. La caída de su madre en un abismo y su mano como la última conexión. Un camino debe ser tomado, el duelo o la melancolía. El árbol exige que le cuente la verdad. Quiero que termine. La frase viene acompañada con una culpa terrible
el dejar morir a su mamá, pero este estado intermedio también trae mucho sufrimiento. Cuando se recupera pregunta por qué no es castigado si se merece lo peor. Acá vemos que para satisfacer la justicia por este crimen que estaba cometiendo a puertas cerradas, este abandono de su ser querido encontraba en el juicio de su abuela y el bullying de la escuela un cierre. Esto es un síntoma. Connor quiere que su sufrimiento acabe, pero al mismo tiempo no. Dentro del ser se encuentra su propia contradicción, una paradoja. La reunión con su abuela aporta el carácter de urgencia y ambos saben que están unidos por lo mismo, aunque sean personas muy diferentes. El final de la cuarta historia está lleno de miedo, pero por lo menos eso ahora tiene un lugar, algo que al protagonista le permite hablar. La obra se repite dejando de tener el brillo oscuro que anticipaba lo peor para marcar una despedida con cierta paz, ya sin tanta culpa por lo oculto. Así es como termina esta historia, que nos muestra con mucho detalle el camino que puede llegar a tomar el sufrimiento. La pregunta constante que circunda la película es ¿cómo puede ser que desee dejar fallecer a mi mamá? Esto viene de la mano de una gran angustia, una angustia tal que la única posibilidad que queda es la división, y en esa división el encuentro con el castigo. Hay distintas formas de transitar estos procesos. Uno es un duelo y la otra es la melancolía. Esta última es cuando no se puede abandonar ese objeto que se ha perdido y cae la sombra de ese objeto sobre uno mismo. Es uno mismo el que se hunde con eso que se cae. Hablar es muchas veces un acto mágico. Por hoy dejamos acá, nos vemos en otro video.